أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, queridos hermanos. Y continuamos con las aleyas de la sura número 86, Surat Tariq, el astro nocturno, que es una sura mecana y que hemos quedado en la aleya número 5, que dice A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. Y presta atención o mira al ser humano de qué fue creado, cómo fue creado, o de qué material fue creado. خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. Vamos a ver qué es el sulb, qué es el tara'ib. إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ. Bien, entonces, que el hombre preste atención, que el hombre considere, que el hombre observe de qué material fue creado. Mimma khuliqa. Dice, fue creado de un líquido eyaculado que emana de entre el sulb y el tara'ib, que son el espinazo y las costillas. Entonces, sulb, esta palabra, primero obviamente invita al hombre a reflexionar sobre su origen, digamos, material, y sobre la maravillosa forma en la que Allah subhanahu wa ta'ala hace que el hombre se reproduzca y también que preste atención de que, como dijo el Imam Ali alayhi salam, dice, me asombra el hombre que es tan mutakabber, digamos, tan altanero, siendo que viene de un líquido vil, y que además su final es el barro, o sea, el hombre viene de un líquido que incluso es najes, ¿no? Como el semen, y que va a terminar siendo barro. Pero también hay un signo muy grande en esto. Y es que fíjense como de un líquido sale el hombre, digamos, puede crecer el ser humano. Este sulb viene de saluba y significa algo que es duro, que es rígido, y es el nombre que tiene la espina dorsal. Cualquier cosa también que es dura, también dicen sulb. Y tara'eb es el plural de tariba, que es la costilla, ¿sí? Tara'ib, las costillas. Entonces existen para ambos vocablos y otras variadas interpretaciones. Aquí menciona que sulb hace alusión a los hombres y tara'ib a las mujeres, puesto que, bueno, el hombre representa la dureza y la fortaleza también, y el segundo es la delicadeza y la belleza. Es una interpretación. Entonces, también significa que es digamos, la composición entre el cigoto y, o digamos, lo que es la unión entre el espermatozoide y el óvulo, o sea, la participación de ambos, del hombre y la mujer. La segunda interpretación dice sulb, que es la espina dorsal del hombre, y taraib, las costillas. Por lo tanto, el versículo se refiere al líquido, dice, que emana del hombre, es decir, al esperma. En este caso estaría hablando de, digamos, la columna y de las costillas del mismo hombre y de dónde viene el líquido. Hay otra interpretación que dice que, bueno, el versículo este se refiere al nacimiento del hombre y en realidad aquí también menciona esto. Dice que
en todo el versículo da a entender que el semen en realidad es el trabajo de todos los órganos del cuerpo y que la eyaculación va acompañada de un estímulo, digamos, corporal, y que cuando culmina esto, entonces dice, va a sucumbir en una debilidad. O sea, primero tiene toda la fuerza para digamos, la eyaculación y luego cae en una debilidad. Por eso hace mención al sulb, algo rígido, duro, y al tara'eb, haciendo, digamos, referencia a esa parte, digamos, del cuerpo humano y del cuerpo del hombre. Muy bien. Y dice que existe una versión que sostiene que el espermatozoide debe su origen a la médula espinal, al corazón o el hígado, basándose en que el corazón se encuentra en la caja torácica entre las costillas, perdón, y el hígado entre el espinazo y las costillas. Este sería el motivo por el cual se utiliza el término de sulb y de tara'eb. Y es importante tener en cuenta que los versículos mencionados solo refieren al esperma masculino, puesto que la expresión ma'en dafiq, agua eyaculada, dice solo puede aplicarse al género masculino, obviamente. Entonces, hay una interpretación, entonces, que correcta, que lo más correcto es que se refiere en este caso al hombre, y la forma, digamos, de que el cuerpo produce el esperma y lo eyacula. Muy bien. Entonces, también lo mismo, volvemos al tema de la reflexión, de cómo Allah subhanahu wa ta'ala va administrando su creación y, digamos, crea al hombre y le da esa capacidad, tanto al hombre y a la mujer, de reproducirse y, digamos, va siguiendo ciertos pasos la naturaleza, en donde algo tan diminuto que no se puede ni ver a simple vista, ¿no? Termina convirtiéndose luego en un ser humano desarrollado, pensante, que puede tener la capacidad de elegir el camino divino, etc. Entonces, es realmente un signo. ¿Y por qué es un llamado a la reflexión? Porque después, en la siguiente aleya, estamos hablando acá de la aleya número 5, la 6 y la 7, dice, innahu ala raj'i laqadir. Es decir, que Dios es capaz de volverlo a traer de nuevo, que es capaz de resucitar al ser humano. Tiene ese poder de resucitarlo. Es decir, que si lo puede crear de la nada, también, y es mucho más fácil para él, lo puede, como se dice, lo puede resucitar. Que en aquella época, Surat Qaf también lo menciona esto. Decían que, ¿cómo puede ser que digan que el ser humano, que su cuerpo se descompone y se vuelve tierra, va a volver a ser levantado en el día de la resurrección? Se burlaban del profeta y decían, ¿qué está diciendo este hombre? Entonces el mismo Corán dice, si lo hemos creado de la nada, entonces mucho más fácil es crearlo por digamos, en una segunda vez, digamos, y con los elementos y con los componentes ya creados, digamos. Entonces, para Dios es mucho más fácil. Imagínense si puede crear de la nada y hacer un ser tan maravilloso, digamos, como el ser humano. Realmente el ser humano, el cuerpo del ser humano, estamos hablando del ser humano en sus componentes biológicos, físicos. Es realmente una verdadera obra de arte y de ingeniería también. El simple movimiento de la mano, de las articulaciones, digamos, y cómo puede también generar fuerza el cuerpo humano con el movimiento de sus
articulaciones y cómo puede erguirse. El Imam Ali alayhi salam también, cuando habla de la creación del humano, dice que, bueno, Allah tomó distintos componentes de la tierra, de los distintos tipos de agua que hay en el planeta, dice agua dulce, agua salada, agua ionizada, dice que hizo una mezcla, por así decirlo, y que eso se transformó en carne, y a esa carne después le puso huesos, digamos. Crece el hueso desde adentro y ahí, dice, el ser humano pudo pararse, pudo erguirse, ¿no? Es una manera de explicar muy sencilla y para la época en una jutba está del Nahjul Balagha, la creación del ser humano. Entonces realmente es asombroso esto. Y es asombroso también como el ser humano niega, digamos, esta posibilidad, niega este poder de Allah, cuando Dios creó al ser humano de la nada. El Corán dice acá, dice, hombres, si estáis en duda sobre la resurrección, reparad en que os hemos creado de la tierra, después del esperma. Luego, dice, lo convertimos en cruor y por último en un óvulo formado para demostrarlos a vosotros nuestra omnipotencia y que afianzamos en el seno materno lo que queremos hasta un periodo determinado, de donde os retiraremos niños para que alcancéis la pubertad. Hay entre vosotros quienes mueren antes y los hay entre vosotros quienes llegan a la senectud hasta el punto de no acordarse nada de lo que sabían. Y observáis la tierra árida, pero cuando hacemos descender el agua sobre ella, se agita, se hincha y hace brotar toda clase de los sanos frutos. Entonces, es un llamado de atención y de reflexión al ser humano también, de cómo Allah subhanahu wa ta'ala con su poder lo ha creado una primera vez y cómo también puede resucitarlo y cómo puede hacer que el ser humano se desarrolle. Muy bien. Yauma tutla sarair fama lahu min quwwatin wala nasir. Muy bien, el día en que sean revelados los secretos. Este término tubla deriva de balwa y significa probar, dado que luego de una prueba surge la realidad. Al vocablo se lo define como revelación. El saraer es el plural de sarira y significa los estados, cualidades e intenciones ocultas. Entonces, esto quiere decir que en el día donde quede todo expuesto, digamos, donde nuestras conductas, nuestros secretos, nuestra bondad, nuestra maldad, nuestra vanagloria, nuestra humildad, etcétera, etcétera, digamos, va a quedar absolutamente revelada. Entonces, en ese día van a ser todos reconocidos y digamos, cada persona ya no va a tener ningún secreto y digamos, va a estar abierta ante Dios con toda su realidad, con todas sus obras, con todos sus actos en ese día, que es innegable. Es decir, que luego de la resurrección viene el Yaum al-Qiyama, viene el día del juicio y ahí es como que se caen todas las caretas, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere decir. Y acá nos recuerda también otras aleyas que hablan de lo mismo, de que todas las cuestiones íntimas, incluso de la persona, van a ser descubiertas, todas sus intenciones. Entonces, los mujrimín, digamos, los pecadores, van a ser reconocidos por sus rostros. Y hay muchas narraciones también que habla, por ejemplo, de aquellas personas que son opresores, que van a tener como rostros de elefantes, o aquellos que, digamos,
Auzu billah, tienen otro tipo de pecados, con el yahwa y todo esto van a tener forma como de cerdo, de mono, bueno, en fin, digamos, van a tener una fisonomía y esto se refiere en realidad a que van a ser revelados todos sus secretos. O sea, la persona, como en otros hadices también menciona, quizá tiene un rostro de persona, pero tiene un corazón demoníaco, digamos, tiene un corazón oscuro. Y entonces todo eso se va a revelar y va a tomar la fisonomía de lo que realmente es y de lo que realmente eh, tiene en el corazón. O sea, realmente lo que se va a mostrar es la fisonomía del corazón de la persona. Es la verdadera forma, así como el cuerpo tiene un rostro, el corazón y el espíritu, digamos, de la persona tiene también un rostro y se va a mostrar eso. Muy bien, también hay aleyas donde menciona los rostros que estarán ensombrecidos, que estarán tristes, que estarán largos, ¿sí? Eh, a causa de que, bueno, ya se terminó todo, ¿sí? No hay más oportunidad. Estás ahí ante Dios y ya no se puede ni siquiera esconder nada, ni de la gente ni de Dios, está todo a la vista. Muy bien. Entonces, le preguntaron al profeta sobre este Saraer, ¿qué significa? Y dijo, son vuestros secretos, vuestras acciones, dice, el ayuno, la oración, el zakat, y toda obligación que tiene en la religión, dice, porque cada una de ellas tiene una realidad oculta. Entonces dice, si el hombre lo desea, puede decir, he orado, pero no lo ha hecho. O decir, me he purificado, y no lo ha hecho. Entonces, este es el significado de esta palabra de Dios, subhanahu wa ta'ala. Y eso tiene que ver no solamente con no hacer la acción, por ejemplo, una persona que dice, recé, y no rezó y es mentira, o una persona que dice, recé, pero mientras que hacía el rezo no estaba rezando. Eso puede pasar mucho también. Una persona, no es que está distraída, sino una persona que realmente no está en el rezo, no está, digamos, no se sometió a Allah y, por ejemplo, está rezando para que lo vean los demás o porque quiere, digamos, en la sociedad encajar, pero no cree realmente. Muy bien. Entonces, llegamos a la ley número 10, que dice, فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ. En ese día, el hombre no va a tener ni poder, ni custodio, ni auxiliador o quien le auxilie. Entonces, bueno, como ya hemos mencionado en otras veces, el día del Yawm al-Qiyamah, entonces no va a haber abogado, no va a haber poder. Mucha gente a veces comete algún ilícito, ¿no? No sé, los hijos de los ricos a veces cuando agarran esos autos Lamborghini, Ferrari, salen a correr en las avenidas y de golpe atropellan a una persona, a un chico que iba en bicicleta, entonces vienen 10 abogados a defenderlo y ponen miles de excusas y pagan dinero y todo esto y bueno, al otro día ya está la persona libre y manejando otra Ferrari distinta y no pasa nada, digamos, estamos acostumbrados lamentablemente en este mundo a ver ese tipo de injusticias y de personas que por su poder o por su dinero tienen todo un aparato, digamos, una red de contención que, que lo que hace es, digamos, que la persona viva en una impunidad total a la vista de todo el mundo. Eso, los políticos, los hombres de poder, de negocios y todos estos, digamos, viven de esa forma y no tienen ningún reparo eh, en arruinarle la vida a la gente si es necesario. Entonces, para eso tienen también todo un cuerpo de defensa, digamos, muy, muy qué sé yo, poderoso y bueno, y se sienten de esa manera, se sienten como dioses en el mundo, ¿no? Porque todo lo pueden, ¿no? Pueden matar a una persona y que no pase nada. Entonces,
En el Yawm al-Qiyamah, que es el día de la verdad, el día real, el día en donde todo va a quedar al descubierto, lo mismo va a suceder con el tema del poder y de la defensa y todo eso. Ahí no va a haber nada. Ahí va a estar la persona con sus acciones, la persona con todo lo que oprimió, la persona con su asesinato, con su estafa, con todo lo que haya hecho. Bien a la vista de todo el mundo. ¿Sí? Bien a la vista de todo el mundo. Por eso el hecho de pensar y de tener en cuenta que va a haber un Yawmul Qiyamah ayuda muchísimo a no terminar siendo así. Porque cada uno, digamos, dentro del poder que maneja y tiene, muchas veces se puede llegar a sentir impune o tener, digamos, defensores o personas que lo van a socorrer en los momentos de problemas, digamos, problemas causados por uno mismo, por una mala conducta. Eso no hace falta que sea una persona millonaria, puede ser en otros ámbitos también. La persona se vuelve una persona opresora, se vuelve una persona que abusa de su poder, un jefe que tenga empleados, lo que fuere, pero ese día no va a haber ningún poder, no va a haber ningún custodio, ningún auxiliador, y en ese día hay que estar frente a Allah viendo cómo se establece la justicia. Porque eso es, ¿sí? Entonces cuando a veces nos preguntamos por qué tan duro el infierno, por qué tan duro los castigos, cómo en el Sagrado Corán, como Dios, que es un Dios tan misericordioso, que es Dios, Allah es misericordiosísimo. Entonces, ¿cómo puede ser que si es el clemente, el misericordioso, el perdonador, hayan tantos castigos tan fuertes? Bueno, porque hay gente que necesita ser reprendida, digamos, porque primero para establecer la justicia por lo que hayan hecho y segundo porque realmente ellos mismos merecen bajar la cabeza, agachar la cabeza y darse cuenta cuál era su lugar en el mundo. Entonces, en ese día, lo único que nos va a salvar son las buenas obras, son los buenos actos, es el buen corazón, es ese acto, lo poquito que diste, pero que lo diste con alegría, que lo diste con el corazón. Cuando ayudaste a una persona y lo hiciste realmente con sinceridad, eso es lo que te va a salvar en ese día. Las buenas obras. Y haber establecido también la justicia. Dios es enemigo de la injusticia. Entonces dice, bueno, acá ya empieza con otro tema. Entonces vamos a dejar la ley 9 para la próxima clase. Yauma tubla saraer, esta es la que leímos recién. Fama lahu min quwwatin wala nasr, esta es la última, la 10. Wasamai zati raya, esta la vamos a dejar para la próxima clase. Entonces, bueno, aquí hace un llamamiento a la reflexión del hombre digamos, de dónde viene, de este líquido vil, como dijo el Imam Ali alayhi salam, y de que ese hombre que viene de ahí, de eso tan pequeño, de eso tan insignificante, se transforma después en una persona que va a tener que rendir sus cuentas, rendir el día del juicio por sus actos, y que por lo tanto todo digamos, ese engreimiento que puede llegar a tener, esa falta, digamos, de empatía y esas injusticias que pueda llegar a ser, va a haber un día en donde va a tener que responder. Y ahí no va a haber abogado, no va a haber nada. Entonces, siempre hay un llamado del Corán a que el hombre se vuelva humilde, porque el siervo es humilde. La persona es un siervo de Allah, es humilde, pero no humilde con Allah porque Allah es poderoso y uno no lo es. Humilde con las criaturas, humilde con aquellos que, por decirlo de alguna forma, están debajo de uno, ya sea porque uno es el jefe, o porque uno es el profesor o el maestro, o porque uno es el que tiene más fuerza física, no sé lo que fuera.
Realmente, el humilde verdadero es el humilde que se muestra humilde con todas las criaturas. Y que lo hace por Dios, obviamente. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Les pido disculpas, hoy estoy bastante resfriado y tengo así como alergia, mucha alergia. Por eso también me cuesta un poco hablar y darles la clase. Pero bueno, gracias por estar. Inshallah nos vemos la próxima clase si Dios quiere. Y con la ayuda de Dios, subhanahu wa ta'ala, vamos a estar entrando en el mes de Ramadán. Así que, inshallah, si Dios quiere, en este mes de Ramadán vamos a ver, digamos, vamos a continuar con nuestra clase de tafsir. Y además yo les recomiendo que lean mucho el Corán, que frecuenten el Corán, que estén todo el día con el Corán, digamos, en el mes de Ramadán. Es muy importante esto, el contacto y vivificar el Sagrado Corán, inshallah. Es Rabiul Qur'an, la primavera del Corán, por eso tienen que aprovechar. Cada leya que leemos del Sagrado Corán en Ramadán, Dios le dice a los ángeles que lo anoten como que hemos leído todo el Corán completo fuera de Ramadán. Así que imagínense las grandes bendiciones que tienen el mes de la revelación además. Walhamdulillahi Rabbil Alamin wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.